Hola, familia de la iglesia de Times Square. Yo siento que cuando la anciana Vicky nos hizo cantar, hay un ejército que se levanta. Creo que es Dios dando testimonio de lo que Él nos está diciendo hoy. Y el ejército del que el Señor habla es un ejército que el Espíritu de Dios pone en pie. Y tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Que Dios nos ayude a oír lo que Él está diciendo hoy, lo que quiere hacer. Cuando oré hoy fue como, Dios, ¿qué necesita oír de ti? La gente que tengo delante. Y luego ayúdanos, oh Dios, a que esta palabra no caiga al suelo, sino que se aloje en nuestro corazón, que se enganche en nuestro corazón. Oh Dios, para tu gloria en lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que solo quiero decir qué alegría es estar aquí con ustedes hoy. Le agradezco, Pastor Tim, por el honor de hablar aquí y a esta congregación. Y solo pediría que fuéramos a la palabra, que antes de ir a la palabra vayamos al Señor en oración. Señor Jesús, te doy gracias por cada persona aquí. Te doy gracias porque tú estás entre nosotros. Espíritu Santo, habla hoy. Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer. Revela a Jesús, revela su palabra por tu Espíritu. Y te agradezco que cuando hagas eso, oh Dios, lo recordaremos. Seremos cambiados por ello, te daremos gloria, tú nos amarás hasta la plenitud, nos llevarás a lugares donde nunca antes hemos estado con un entendimiento. Así que te agradecemos que somos tu pueblo, las ovejas de tu prado. Aliméntanos hoy y estaremos agradecidos y seremos cambiados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Alabado sea Dios. El mensaje de hoy que quiero compartir con ustedes se llama Impactando una ciudad hacia Cristo. Impactando una ciudad hacia Cristo. Sé que muchas veces, muchos de los que estamos aquí hemos ido a la iglesia y hemos sido verdaderamente tocados por la presencia de Dios. La alabanza nos conmovió, la palabra nos inspiró y desafió, y en esos momentos sentimos que una gloria nos llenó y pensamos que todo es posible con Dios. Pero luego, y yo lo he experimentado, salimos por estas puertas y es como que la ciudad puede al parecer tragarse la luz que hay en nosotros. La oscuridad en esta ciudad y los tiempos en que vivimos. Y sentimos que nos sentimos tan pequeños y nos sentimos tan incapaces de llevar a cabo la tarea de tocar esta ciudad y de impactar esta ciudad. Parece que la oscuridad es profunda, la apatía, el odio a Dios, todo, la oposición es inmensa. Y me encanta cuando el pastor Carter ha predicado tantas veces aquí y en todo el mundo. Él dice que Dios tiene planes de batalla ridículos. Dios tiene planes de batalla ridículos. Y quiero compartir con ustedes hoy probablemente uno de los planes de batalla más ridículos que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Pero es muy aplicable a nosotros hoy y tiene mucho significado para nosotros hoy. Pero antes de llevarlos al libro de Ruth, capítulo 1, que es de donde voy a estar hablando, solo quisiera recordarnos lo que nos sucede cuando nos convertimos en cristianos. Lo que nos sucede realmente cuando Dios invade nuestro corazón y nuestra vida y toma el control. Primero, su misericordia nos cubre, porque ciertamente necesitamos su misericordia. Y luego su amor, que Dios es real y que de hecho Dios me ama profundamente y me ve. Experimentamos el perdón. De repente vemos nuestra maldad, vemos nuestro pecado y doblamos la rodilla y nos arrepentimos y somos inundados con la seguridad de que Dios nos ha oído y nos perdona. Y no solo nos perdona una vez, ahora vivimos en perdón con Dios. Somos un pueblo perdonado y Él nos cubre con su sangre. Él nos imparte su justicia. Eso significa que ahora estamos en una posición correcta con Dios. Porque cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y derramar su sangre, eso significó que habría perdón de pecado. Porque la ira de Dios contra el pecado fue satisfecha. Y a causa y a través de los méritos de Jesucristo, ahora somos adoptados en la familia. Ahora somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y se nos da, amén, gracias Jesús. Es asombroso, es milagroso. Y se nos da un nuevo corazón y una nueva mente.
Y para que el trato sea sellado, incluso en nuestro propio entendimiento, Él nos da el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios viene y mora en nosotros. Y nosotros que somos salvos nos convertimos en la morada de Dios. Esto no es algo ligero. Y cuando somos malos y cuando olvidamos y cuando nos hemos vuelto descuidados con las cosas de Dios, Él no olvida que nos eligió. Y la luz que Él pone dentro de nosotros no puede ser apagada por la oscuridad o el mal. Dios es tan paciente que cuando nos trae a la comunión, Él es quien inició esta relación. Él mantiene esta relación. Y Él nos muestra a través de la palabra una y otra vez cuando nuestros miedos, nuestros fracasos y nuestras dudas quieren condenarnos, que Dios es más grande que nuestro corazón. Y tiene que ser así porque si no, no habría relación con nosotros. Nosotros somos demasiado infieles, pero Él es el fiel y el amor nunca falla. Y el amor nunca se rinde. Y Él sabe lo débiles que somos. Él conoce la fragilidad de nuestra humanidad. Por eso se encarnó y caminó entre nosotros, un hijo sin pecado, un salvador sin pecado, para proveer una cobertura para nosotros que somos frágiles y débiles. Y es algo asombroso nacer de nuevo. Y el poder del pecado es roto, nuestros deseos cambian, su Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo, que es nuestro guía a la verdad, guíanos hoy, Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad. Un espíritu de verdad viene sobre nosotros y la verdad en el hombre interior, nosotros nos volvemos amantes de la verdad. Y eso no es poca cosa en este día y en esta edad. Amantes de la verdad que reconocen y quieren la verdad, donde no tememos a la verdad, sino que sabemos que la iniquidad o el pecado se rompe en nuestras vidas cuando la misericordia y la verdad se unen. Y produce una libertad en nuestra mente y nuestro corazón, porque la misericordia de Dios y la verdad de Dios se combinan para romper nuestras cadenas y nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas viejas pasan. Aleluya. Somos diferentes a cualquier otra persona en este planeta, porque no solo la mano de Dios está sobre nosotros, sino que no podría estar más cerca que morando en nosotros para guiarnos, amarnos y sanarnos. Por supuesto, todo esto es tan poderoso. Es tan diferente a cualquier otra religión en el mundo que, por supuesto, enfrentamos oposición. Por supuesto, toda la misión del enemigo es apagar, o él cree que puede apagar la luz dentro de nosotros. Una luz encendida desde el cielo, una luz divina. Y lo que él hace es lo que siempre ha hecho. Porque la Escritura, la palabra de Dios, lo define como un acusador de los hermanos. Él vive para acusarnos. Él vive para acusarnos. Él es el padre de la mentira, así que nos miente. Luego constantemente nos recuerda nuestro pasado y a través de nuestro entorno y de lo que vemos y sentimos, llegamos a conclusiones equivocadas sobre Dios y llegamos a conclusiones equivocadas sobre cómo Dios obra. Llegamos a conclusiones equivocadas desde nuestro propio entendimiento de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vence las mentiras, rompe la mentira y la trampa del diablo. Vence cuando nuestro propio corazón quiere condenarnos. Vence cuando intentamos reformar la relación con Dios. Si oro más, ayuno más, trato de ser mejor. Esa no es la relación. La relación es: yo te elegí, yo te amo, yo vivo en ti. Así que no transfieran su confianza. No la transfieras de Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros a ustedes mismos y a sus obras y a tratar de complacerlo. Devolvámoslo todo a Él, porque solo el poder de Dios tocará la oscuridad que enfrentamos hoy. Pero Dios está dispuesto. Dios está dispuesto y es capaz. Él está dispuesto. Él está dispuesto a usarnos. Él está dispuesto a usarlos a ustedes. Él está dispuesto a usarlos. Él está dispuesto a usarlos y a usarme, y Él es muy capaz. Antes de ir a Ruth, una cosa más que me encanta decir, lo he dicho muchas veces, pero cuando la Escritura presenta al diablo como serpiente, si lo piensan, una serpiente no tiene brazos para ayudarnos ni pies para correr en nuestra ayuda. Una serpiente es solo una cabeza, es solo una boca.
Y cuando esa boca viene a morder, devorar e inyectarnos su veneno, les digo, cuando la palabra de Dios, los pensamientos de Dios sobre nosotros, los pensamientos de Dios sobre sí mismo y los pensamientos de Dios sobre nuestra situación, cuando tomamos esa palabra en nuestra boca, les digo lo que hacemos. Recibimos poder en nuestro talón para aplastar su cabeza. Y cuando aplastan la cabeza de la serpiente, lo vencen porque Él es todo boca. Eso es todo lo que es. Aleluya, aleluya. Aleluya, alabado sea Dios. Así que Señor, ábrete camino y aplasta la cabeza de cada mentira que nos oprime y nos mantiene atados en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, como dije, definitivamente somos un pueblo que enfrenta oposición porque la vida y Dios y luego el Espíritu Santo son nuestra porción. Y voy a empezar con una escritura, Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara y Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y entonces quiero hablarles sobre la lucha por pensar como Dios piensa, la lucha por vernos a nosotros mismos en nuestra situación como Dios la ve. Y entonces en el Antiguo Testamento, una de las historias más poderosas que conozco, que ilustrará la verdad que creo que el Señor quiere decirnos hoy, se encuentra en Ruth capítulo 1 y es la historia de Noemí. Muchos de ustedes conocen esta historia. Si no, si estas historias de la Biblia son nuevas para ustedes, los animo a que vayan al Antiguo Testamento, al libro de Ruth, y lean una historia maravillosa. Y vamos a ir allí ahora mismo. Noemí es una mujer judía y probablemente se siente muy comprometida y derrotada en su fe. Ella, por muchas razones, tal vez no pueda explicar del todo por qué se sentía así. Pero una de las razones podría haber sido que una hambruna llegó a la tierra prometida mientras ella vivía allí. Ella era una mujer casada con 2 hijos y era muy desconcertante porque sería difícil entender lo que Dios hace al enviar una hambruna a Belén. La palabra Belén de hecho significa casa de pan. Y entonces esta familia probablemente decidió, saben, es mejor que sigamos el pan, es mejor que sigamos la provisión. Y se mudaron a la tierra de Moab, que está fuera de la tierra prometida. Y es un lugar que era hostil a la fe. Es un lugar muy oscuro. Las prácticas paganas de allí causaban miedo y terror en todo el pueblo. Y el pueblo de Moab había sufrido bajo una imagen equivocada de Dios. Y había mucha idolatría. Pero ellos se mudaron allí por pan. Y estoy segura de que pensaron, saben, tenemos que ser prácticos en todo esto. Dios sabe que necesitamos comer y necesitamos ganarnos la vida y ellos fueron allí. No sé si Noemí pensó que era una gran idea. No sé si fue ella a quien se le ocurrió. Las madres tienen el deseo de alimentar a sus hijos. ¿Y pensó ella que era algo que debían hacer? O quizás Noemí tenía algunas dudas sobre ir a esa tierra. ¿Es esta una buena decisión, ir a este lugar hostil, este lugar tan oscuro? Pero quizás pensó, bueno, esta es la familia en la que estoy y esta es la decisión que se está tomando. Así que seamos razonables aquí. Apoyémonos en nuestro propio entendimiento. Y amados, esta historia es sobre cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento y todos lo hemos hecho. Cuando nos apoyamos, cuando ponemos el peso de nuestras decisiones y la dirección de nuestras vidas, nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y Él está dispuesto y nos hablará cuando le demos espacio y tiempo. Y ellos se apoyaron, yo creo que se apoyaron en su propio entendimiento y fueron a Moab. Y mientras estaban allí, su esposo falleció. Y luego sus 2 hijos que se casaron con no creyentes también fallecieron. Y ahora vemos a esta mujer absolutamente desolada y probablemente pensando, miren, tan llena de arrepentimiento, tan llena quizás de ira, incluso ira hacia Dios. Yo tomé una mala decisión. Nosotros terminamos aquí y yo me quedé sin nada.
Y la pérdida y el odio a sí misma o la confusión fueron increíbles. Creo que la voz más fuerte en su cabeza no solo era arrepentimiento, sino probablemente ni siquiera merezco más de la misericordia de Dios. O quizás Dios está en mi contra ahora. Pero Dios encenderá mi lámpara, dice la Escritura, y Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque les digo, esta mujer no fue capaz de apagar esa lámpara porque Dios es fiel. Y viene a su corazón el volver a la tierra prometida, que ella se va a levantar y va a regresar. Le va a dar la espalda a Moab porque ahora tiene una profunda comprensión de que este lugar no le dio más que angustia, dolor y pérdida. Y probablemente todavía está muy confundida, molesta y con dolor y perdió gran parte de su testimonio, pero decide, me voy a levantar y voy a volver a casa, voy a volver a la tierra de la luz. Y ella está luchando todo este tiempo mientras se vuelve al Señor por la luz que hay en ella que no se apagará. Pero ella está bajo un gran peso de culpa y un gran peso de que probablemente ni siquiera puede confiar en su propio juicio. ¿A dónde te lleva eso? Y creo que lo que saco de su historia número 1 es que ella es vieja, mayor, tiene mucha historia en su caminar con Dios que la desconcierta y le duele. Pero siento que en este punto ella dice, no me voy a quedar quieta en la inacción. Cuando me vuelvo al Señor, Él está ahí y me está llamando y está caminando conmigo. Y por eso me voy a levantar. No importa cuánto, podrías volverte cínico en cierto punto. Lo he visto todo, lo he hecho todo. Pero ella, en el amor de Jesús, es capaz de levantarse y decide volver a la tierra de la misericordia y el favor. Y creo que ella ahora tiene un impulso en esta decisión. Y sus nueras viudas dicen que quieren ir con ella. Dicen, Noemí, de repente algo está claro en ti, algo que anhelamos. Vemos esta decisión de volver y queremos ir contigo. Pero siento que Noemí aún no entiende bien la situación porque por un lado se está volviendo al Señor, pero por otro está agobiada por su propio entendimiento de las cosas. Está agobiada por lo que ella cree que es el problema. Está agobiada por lo que tiene que hacer. Está muy confundida en este punto, en su relación con el Señor. Y creo que su vieja forma de pensar, apoyarse en su propio entendimiento, probablemente ha sido la raíz de mucho de lo que caracterizó su caminar con Dios de tiempo en tiempo. Ella evalúa la situación y habla con sus nueras que quieren seguirla. Y en Ruth 1, versículos 8 al 13, dice esto. Y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id. Porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. En este momento Ruth está, los pensamientos que dominan su pensamiento es, y de hecho es, y ella lo está diciendo, aunque se está volviendo al Señor, dice, vuelvan, vuelvan, hijas mías, vuelvan. Y ellas preguntaban, ¿por qué? Y ella les responde en el versículo 9, dice, por causa de un marido, versículo 11, por causa de un marido, versículo 12, por causa de un marido. Es como, no pueden venir conmigo, necesitan un marido. Deben volver porque ahí es donde están los maridos. La mano de Dios está contra mí. Ustedes no tienen maridos. Yo no puedo proveer para ustedes. No puedo darles un marido.
Ustedes no tienen futuro porque no tienen marido. Óigame, amados. Esposo tiene un gran significado en este contexto y en el Antiguo Testamento, porque un marido significaba seguridad, significaba protección, significaba finanzas, significaba estatus, significaba prestigio, significaba familia, significaba niños. Y esto es lo que ella está diciendo. Ustedes no pueden porque no hay finanzas allí. No puedo proporcionarles finanzas. No puedo darles prestigio. No puedo darles estatus. No puedo darles seguridad. Conmigo no hay seguridad. No puedo brindarles protección porque así es como lo entiendo. Y el futuro de ustedes no está conmigo porque no puedo proveerlo. Y Orfa, su nuera, dice, tienes toda la razón. No puedo ir contigo. No te puedo seguir. Porque se trata de dinero, 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 ¿verdad? Se trata de estatus, estatus, estatus. Se trata de protección. Se trata de seguridad. No puedo ir contigo. Y amados, cuando como personas de fe nos apoyamos en nuestra propia comprensión de la situación, llegamos a conclusiones muy equivocadas. Olvidamos que Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios en esta situación son muy, muy diferentes. Pero me reconforta y me anima enormemente que aunque Noemí no pudiera verse a sí misma con claridad a veces debido a su dolor, su pérdida, sus circunstancias, esta segunda nuera, Ruth, dice, pero yo veo algo en ti, Noemí. Quizá tú no lo has visto, pero yo he visto una diferencia en ti entre esta tierra en la que vivimos, Moab, y lo que hay en ti. Yo digo que hay una luz en ti. Ya sea que te hayas confundido, que el dolor, que la pérdida en tu vida la haya oscurecido ante tus propios ojos. Yo vivo en esta tierra. Soy hija de esta tierra y veo algo diferente en ti que yo quiero. Una luz que el diablo no puede extinguir porque el pueblo de fe quiere luz. Hay una vida de Cristo inquebrantable que está dentro de nosotros. Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel para completarla. Y a veces nuestro pensamiento en lo natural puede ser dominado por necesito seguridad, necesito un trabajo, necesito finanzas, necesito un nombre, necesito respeto, necesito un hijo. Sí, Dios sabe todo eso. Pero cuando permitimos que domine nuestro pensamiento, estamos acallando la voz de Dios. Nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento con conclusiones erróneas. No nos estoy reprendiendo ni menospreciando, porque todos hemos estado allí y todos hemos estado atrapados en nuestro propio entendimiento. Pero esa lámpara que Él encendió en ustedes iluminará su oscuridad. Así que, por un lado, ella estaba reflejando erróneamente a los demás lo que estaba pasando. Pero hoy esta Ruth, esta segunda nuera, da un paso al frente y dice, yo veo en ti, Noemí, lo que a veces no ves en ti misma. Porque esta oscuridad, por profunda que sea en Moab, no puede apagar eso en ti. Dios está contigo. Entonces ellas se levantaron y le dieron la espalda. Noemí le da la espalda a su antigua vida. Ruth dice, yo me uno a ti. Y tú dices, Noemí, que mi necesidad abrumadora es un esposo, pero yo veo en ti algo más elevado y más hermoso. Y mi necesidad es tu Dios. Y mi necesidad es tu luz. En los versículos 14 al 18 escuchamos una conversación maravillosa y dice así: y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada.
Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a ir con ella, dejó de hablarle. Noemí dejó de hablar. Eso es lo que pasa cuando Dios invade el corazón de la gente y empieza a hablar. Ruth, bajo la poderosa unción de Dios, empieza a hablarle vida a esta mujer. Empieza a recordarle quién es y quién ha sido para ella. Y dice que Noemí dejó de hablar. Y yo creo que ahora dejó de hablar desde su propia mente, desde su propio entendimiento de lo que la hora requería y lo que se necesitaba. Y entonces ellas viajan juntas en este viaje de fe y esta declaración de que nunca seremos separadas. Y Noemí probablemente piensa a veces, he andado este camino de forma tan imperfecta. Pero cuando Ruth empieza a hablar los pensamientos de Dios y ella le responde, pueden empezar a declarar la verdad de Dios tal como la entendían, que Dios nos cubre en nuestra debilidad. Dios nos cubre en nuestro quebrantamiento. Dios nos ama. Él está diciendo, no te vuelvas. De todos modos, no hay nada a lo que volver. Ahora he dicho todo esto para llegar al corazón del mensaje, a lo que quiero decir, y está encapsulado en Ruth, capítulo 1, versículo 19. Y dice así. La primera parte del versículo dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Ellas, caminar desde Moab a Belén es un viaje largo. Hay mucha geografía y yo tengo visiones de, ya saben, de cómo fue este viaje. Mucho tiempo para hablar, mucho tiempo para compartir. Me imagino a la mujer mayor de paso más lento, tomándose su tiempo, pero su corazón profundamente conmovido mientras la luz dentro de ella y la palabra de Dios para ella empiezan a mover las montañas en su interior, diciendo, no hay montaña que no escales. No hay sombra que no alumbres. No hay muro que no derribes, ni mentira que no derrumbes viniendo por mí. Creo que Noemí escribió la canción. Y algo profundo en esta mujer se está quebrando, las profundidades de su propio entendimiento y diciendo, Dios, tú tienes algo para mí y tú no has terminado conmigo. No me he descalificado a mí misma, a pesar de lo que he pasado. Y me imagino a la mujer más joven manteniendo el paso y la comunión, su paso. Y la comunión es tan dulce, es tan rica. Son los pensamientos de Dios entrando en su conversación. Es lo que Dios piensa de esta situación. Y cómo ellas saben que de alguna manera su vida empieza a tener significado y propósito mientras regresan a Belén. Podrían decirte que no. Pero yo sé que la mano fortalecedora de la palabra de Dios nos devuelve el valor, nos devuelve la vida, nos devuelve el propósito. Nosotros fuimos creados con un propósito, fuimos salvados con un propósito. Hay una razón por la que Él te eligió a ti. Hay miles de millones de personas en el planeta, pero Él te eligió a ti. Y me eligió a mí con un propósito. Él nos dio dones y talentos para que se los devolviéramos a Él, para usarlos para el cuerpo de Cristo, no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para usarlos para su gloria. Hay un propósito y un significado para nuestras vidas. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra pérdida, todo lo ponemos en las manos de Dios y descubrimos que todas las cosas obran para bien. No hay excepciones en esta vida. Sus revelaciones sobre cuánto Dios las amaba y estaba a su favor rompieron las profundidades de yo debo estar bajo el juicio de Dios. Pero en cambio ahora ellas caminan hacia la luz, caminan hacia el amanecer la una hacia la otra. Pero esto es lo que quiero decir. Ruth capítulo 1 versículo 19 dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ellas entran a una ciudad y la ciudad se conmovió. ¿Qué significa eso? Bueno, les diré, he pensado mucho en este versículo, de hecho, durante años. ¿Qué significa que una ciudad se conmueva? ¿Qué está pasando aquí? Y recurrí a algunas concordancias y no sirvieron de nada. No había ayuda allí, no había pan allí.
Conmover la ciudad no significa que todos estaban emocionados de que regresaran y que se reunieron alrededor de ellas y dijeron, oh, han vuelto. No, les digo, amados, que si honramos la palabra de Dios, necesitamos averiguar qué significa eso. Y esa palabra conmovió es una palabra hebrea porque el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. De hecho, se pronuncia y conmovió significa armar un escándalo. Significa agitar grandemente. Significa destruir. Significa resonar. Y yo estoy pensando, ¿qué? Y de repente tuve una imagen de dos personas quebrantadas, humilladas, no grandes figuras a los ojos de los hombres, pero ahora entendiendo el amor de Dios por ellas, entendiendo que no me apoyaré en mi propio entendimiento, sino Dios, tu mano y tu llamado están sobre mí. Y lo voy a seguir. Y voy a creer en tu palabra que dice que tú estás a mi favor y conmigo, que has cubierto mi pecado, que Señor, todo lo que ha pasado en mí solo hace que te ame más, porque la luz en mí no se puede apagar. Y de alguna manera soy más valiosa, entrenada en la escuela del quebrantamiento, de lo que soy en una relación casual contigo. Y estas mujeres regresan y esta ciudad se conmueve. Y es una imagen de ondas de choque espirituales. Está sucediendo en el espíritu. Esto es en el ámbito espiritual porque la gente ahora está unida a los pensamientos de Dios y a lo que Él piensa. Y ellas se mueven juntas, unidas hacia esta ciudad. Esa palabra se encuentra en Deuteronomio 7:23. Y permítanme leérselos. Mas el Señor tu Dios los entregará delante de ti y los destruirá con grande destrucción hasta que sean destruidos. Esa palabra destruir es lo que conmovió significa. Es como si Dios dijera, he estado esperando a alguien que vuelva a descubrir una vez más que mi corazón es librar a mi pueblo. Es librar al pueblo que crea mi propia imagen y semejanza y que creerá que soy lo suficientemente fuerte para usar a gente débil, para destruir los poderes de la oscuridad que los mantiene cautivos. Que intenta decirles que la oposición es muy grande, que la mentalidad de la gente es muy profunda, que los que odian a Dios y los apáticos a Dios nunca se moverán de ahí. Dios dice, no, cuando tengo a dos personas en su quebrantamiento, ellas ahora pueden ser usadas. Ahora entienden mi corazón. Ellas no van a predicar otra cosa que no sea, vuélvanse a este Dios. Y cuando empiecen a hablar del amor de Dios, cuando empiecen a hablar de sus testimonios, por muy doloroso que sea, por muchas pérdidas que hayan, por mucha confusión que a veces les cause, ellas lo han ofrecido. Dios, usa este testimonio porque tú lo redimes todo. Usa este testimonio porque si lo digo con honestidad, tu gloria vendrá y la gente verá. ¿Esto es lo que Dios es capaz de hacer? Sí, Él está destruyendo. Está destruyendo con estas dos mujeres una onda de choque en el espíritu. Él está destruyendo a los enemigos. Pero esa palabra también significa resonar. Y nos hacemos una idea de lo que es eso en primera de Samuel capítulo 4 versículo 5. Esto es lo que significa que la ciudad se conmovió. Dice, y cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, el arca del pacto representa la presencia de Dios. Y cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo. De modo que la tierra resonó de nuevo, se conmovió de nuevo. Y eso es lo que experimentamos a veces. La anciana Vicky y el equipo de alabanza aquí empiezan a declarar quién es Dios y lo que está haciendo en este momento. Y de repente el velo de nuestro entendimiento, de nuestro propio entendimiento, se rasga en dos. Y podemos empezar a ver en los cielos mientras alabamos y adoramos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Empezamos a declarar cuál es su corazón y cuáles son sus intenciones. Y les digo, el Señor Jesucristo sigue siendo el Señor de esta ciudad. Y Él no ha terminado todavía con esta gente. Hay muchas personas que Él va a reclamar y reunir de vuelta para sí. Ustedes y yo, tocados por el Espíritu de Dios, porque nos negamos a pensar nuestros propios pensamientos sobre la situación y lo que vemos a la izquierda y derecha, lo que oímos con nuestros oídos y lo que experimentamos, sino que entrenamos nuestros corazones.
Estoy yendo a los pensamientos de Dios, estoy yendo a lo que Dios dice que hace. Me estoy volviendo a quien Dios dice que Él es. Yo pongo mi confianza en Él. No voy a poner mi confianza en mi propio entendimiento de la situación, porque llegaré a una conclusión equivocada cada vez. Pero cuando tengo los pensamientos de Dios y me meto en la palabra, veo que Él rompe los cimientos del abismo. Él rompe cosas y dice, comiencen a regocijarse, la tierra es suya. Comiencen a regocijarse. Esos familiares por los que han sufrido tanto, esas calles que parecen tan desesperanzadas, les digo que Dios no ha terminado todavía y Él nos va a usar para impactar una ciudad. Imaginen quién viene. Imaginen quién está entrando en la ciudad. No son dos generales con ejércitos, con armamento, armas y carros, liderando un ejército orgulloso que entran y dicen, estamos aquí para tomar el control. No son dos generales. Son dos mujeres que en la opinión del mundo no tienen recursos, no tienen respaldo, son inconsecuentes según el pensamiento del hombre. Pero Dios tiene otros pensamientos. Y la ciudad es conmovida por estas dos creyentes que han decidido confiarle a Dios su futuro, que han decidido desafiarse a sí mismas a pensar los pensamientos de Dios frente a cuando su propio entendimiento quiere levantarse y alimentar temores y fracasos. Y en lugar de su propio pensar y sentir sobre las cosas espirituales, están volviéndose a lo que Dios dice y lo están creyendo. Cuando Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, te he amado con un amor eterno. Cuando la palabra dice, Dios, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por eso podemos orar en un momento de misericordia. Dios va a enviar un momento de misericordia a esta ciudad porque su misericordia es para siempre. Él no nos juzga según nuestras obras. Él tiene un pueblo que creó y que lo está anhelando y que va a enviar ondas de choque. Las ondas de choque espirituales es cuando llegamos a creer la palabra de Dios para nosotros. Entonces ellas se levantaron y anduvieron ese camino de fe. ¿A qué se dedicaban estas dos? ¿Qué hacían estas dos mujeres? ¿Eran políticas? ¿Eran las de las finanzas? ¿Tenían buenos contactos? ¿Eran hermosas? ¿Eran populares? ¿Eran líderes de miles? ¿Eran las ricas y hermosas? ¿Eran influencers de los medios? ¿Cómo es que la ciudad sintió una onda de choque, ondas de choque espirituales? Ellas regresaban a Belén. Ellas regresaban con un testimonio verdadero, un testimonio auténtico que Dios iba a usar, porque Dios siempre puede usarnos cuando somos honestos. Pero ellas están regresando a Belén y como el pastor Carter, tan pronto como dije esta palabra en el cuarto de atrás, él dijo, ¿puedes ver lo que fue puesto en su mano? Bueno, me estoy adelantando un poco. Saben, cuando regresaron, y yo creo que Dios estaba preparando el terreno para que la gente desempeñara su papel y el destino de Dios sobre su ciudad. Esto era Belén. ¿Quién viene a Belén? ¿Cómo va a ser bendecido el mundo? A través de Belén. Estaban las ondas de choque de esta ciudad viniendo porque el plan y el propósito de Dios se cumplirían en Belén. Y cuando Noemí llegó es como si hubieran vuelto a la ciudad y de repente hay un grito en su espíritu cuando de repente recuerda, no sé cómo lo olvidó, pero ella recuerda, oye, yo conozco al hombre más poderoso de esta ciudad. Yo conozco al hombre más rico de esta ciudad y soy su pariente. ¿Cómo olvidas eso? ¿Cómo olvidas que conoces al hombre más poderoso, al hombre más rico de la ciudad y que eres su pariente? En serio, cuando el Espíritu de Dios empieza a avivarnos, amados, ¿quién es su hombre en esta ciudad? No estoy siendo irrespetuosa, solo digo, ¿quién es el más poderoso aquí? ¿Quién es el más rico de esta ciudad?
¿Saben que él dice que los pobres son ricos en fe? No sé en qué categoría pueden levantar la mano, pero sé que eso es lo que dice la palabra. Y podrían ser pobres en espíritu o de muchas otras formas, pero los pobres son ricos en espíritu. Nosotros conocemos al hombre más rico, conocemos al Dios más rico y nosotros somos sus parientes. ¿Y entonces qué sucede? Sí, lo sabemos. Noemí los junta. Ruth conecta y se casa con este hombre de una manera increíble. Pero piensen en esto, porque el pastor Carter mencionaba esto. Él dijo, ¿qué fue puesto en sus manos? Porque un bebé que nació de esta unión de Ruth y su pariente redentor, alguien que es capaz de redimir cada parte de nuestra historia, lo bueno, lo malo, lo doloroso, lo vergonzoso. Cada parte de nuestra historia nos hace, nuestro quebrantamiento no nos descalifica para ser usados poderosamente por Dios. No nos descalifica, nos califica. Porque los quebrantados de espíritu son los ricos en espíritu. Cuando sabemos, Dios, solo tú puedes mover la oscuridad en esta ciudad. Pero si has encendido mi lámpara y me estás iluminando, yo les llevo a ellos la luz que tengo. Porque lo que sea que los encienda a ustedes, encenderá a alguien más. Y poco a poco empezamos a ver el corazón de Dios. Él quiere moverse. Él quiere cambiar esta ciudad. Nosotros vamos a orar y a caminar diferente. Pero vuelvo a lo que decía el pastor Carter. ¿Qué les fue dado en sus manos de la unión de Ruth y el pariente redentor? Un bebé, una vida fue puesta en sus manos. Esa vida tenía el ADN de Jesucristo. Este bebé iba a ser un precursor. Este bebé tenía el ADN que iba a ser transmitido de generación en generación hasta que finalmente llegó a Jesús nacido en Belén. ¿Qué está poniendo Dios en nuestras manos? Y podemos creer lo suficientemente grande. Y podemos creer lo suficientemente grande que el corazón de nuestro Dios, su corazón revelado, es tomar a muchos hijos e hijas de esta ciudad. Y podemos cansarnos, lo entiendo. Podemos cansarnos y apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Pero quiero decir que Dios nos está diciendo hoy, Él está diciendo, lo que hice en los días de Noemí, lo estoy haciendo hoy. Yo sé cómo pueden impactar una ciudad. Vamos a reemplazar nuestros pensamientos con los de Dios. Vamos a meternos en esta palabra. Vamos a declarar la verdad que hace retroceder la oscuridad. Vamos a animarnos unos a otros. Noemí podría decir, ¿saben? Yo no vine sola, también traje a una joven, una viuda, alguien cuya familia se desmoronó bajo sus pies, pero que anhelaba la luz. Amados, ¿podemos oír lo que Dios está diciendo hoy? Él no se ha rendido con esta ciudad y no se ha rendido con ustedes. Él no se ha rendido con ustedes. Ustedes no están viviendo el plan B, ni yo tampoco. Tenemos que cerrar cuando el enemigo quiere condenarnos y sacarnos de nuestro lugar de creer, de nuestro lugar permanecer encendidos en el evangelio. Él será fiel. Él será fiel al llamado en tu vida. Él será fiel para que te levantes y regreses a casa, a ese lugar donde volverás a creerle a Dios. Donde tu testimonio será usado para su gloria y para hacer retroceder la oscuridad. Donde verás a los jóvenes a tu alrededor. Verás a la gente y juntos caminaremos en esto. Y lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no nos vamos a desanimar por ello, porque Dios es suficientemente grande para usarnos, a ti y a mí que somos pequeños, de una manera poderosa. Aleluya, aleluya, aleluya. La ciudad fue conmovida. La ciudad, la vida espiritual estaba siendo destruida. Las fortalezas de la oscuridad estaban siendo destruidas cuando el pueblo de Dios se levanta y le cree que un gozo puede entrar en sus corazones que nunca creyeron posible porque no se apoyan en su propio entendimiento. Pero Dios tiene un plan. Él no está dormido allá arriba. Él tiene un plan y está observando.
¿No es irónico que a veces las únicas personas que pueden oírlo son las más quebrantadas? Me encanta cuando el pastor Carter predicó sobre cuando él le dijo a Lázaro que saliera. La única razón por la que cuando él dijo Lázaro ven fuera, la única razón por la que los demás siguieron muertos fue porque Lázaro fue el único que pudo oírlo. ¿Pueden ustedes oírlo? Porque es asombroso lo que él quiere decir. Yo digo que Dios quiere darle a esta ciudad reputación, que donde todos quieren descartarnos, digamos, no, Dios está haciendo una obra verdadera en los corazones de los creyentes en este lugar. Estamos abriendo este libro y por el Espíritu de Dios nos levantamos para creerlo. Y así, mientras entramos en las ciudades de a dos, creyendo no en nuestro entendimiento, sino en el de Dios, quiero que puedan oír a los ángeles diciendo, vaya, 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 y a los demonios diciendo, no, 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 porque saben muy claramente lo que un poco de fe. En un Dios asombroso que se entregó a sí mismo por nosotros, puede hacer en esta última hora. Quiero terminar diciendo, ¿por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cuál es tu valor para Dios? ¿Con qué has tal vez tan fácilmente estado de acuerdo con tu propio corazón o con el acusador de los hermanos? El diablo que te odia y se opone a ti ha logrado callarte y volverte casi inútil. Pero quiero recordarte, gloria a Dios, Jesucristo vive en tu corazón y Él es una luz que no se apagará. No te la quitarán con mentiras, no te la aplastarán, el diablo no tiene suficiente aire para soplar y apagarla. Está encendida desde el cielo. Y por eso quiero que tomemos esta verdad, porque es real hoy y es igual de válida. Y creo que en esta ciudad, mientras reemplazamos nuestros pensamientos con los de Dios y la palabra de Dios, y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine esto, que el impacto que el Señor quiere, o sea, ¿a quién usará Él en Nueva York? Él nos usará a nosotros. Él no va a usar ángeles, somos nosotros. Dios usa a la gente imperfecta. Gente imperfecta. Hoy voy a animarlos. Entreguen, como sea que se vean a ustedes mismos, entréguenselo a Él. Y recuerden, Él lo aceptará y los asombrará. El plan que tiene para ustedes y el impacto en esta ciudad. Nosotros no cedemos las calles, no cedemos las calles. Nuestros hijos y nuestras hijas vuelven a casa. Y si lo creemos, daremos un grito de gloria. Dios sigue en control y va a usarlos. Aleluya. Aleluya. Pónganse de pie. Este altar está abierto para quien diga, oh Dios, dame la gracia para cambiar mi forma de pensar, mi falta de fe, mis miedos, fracasos, dolor y pérdida. Déjame cambiarlo, oh Dios, por tus pensamientos. Cada vez que el enemigo esté tomando ventaja de mí, déjame clamar y mirar hacia la luz y volverme a casa y decir, Dios, ¿qué dices tú? ¿Tengo tu mente en esta situación? Si tengo tu mente, tengo paz, tengo gozo, tengo poder en el Espíritu Santo. Y ustedes quieren cambiar sus pensamientos y entendimientos por lo que Dios está revelando y hablándoles en su palabra para que sus vidas no sean las mismas. Y en la gente que encuentren tendrán un impacto. Por favor, este altar está abierto. Úsame, oh Dios, para conmover esta ciudad hacia Jesucristo. Gracias, soy parte de ello y tu deseo de usarme es tan fuerte como siempre. Aleluya. Mientras el coro detrás de mí, mientras el equipo de alabanza canta, estos altares están abiertos. ¿Saben lo que yo digo? Vengan aquí. Vengan y encuéntrense con Él. Cambien lo que los está hundiendo a ustedes, lo que les pesa a ustedes. Cámbienlo por sus pensamientos. Él los sorprenderá. Noemí pensaba que ese era el plan. Ella pensó que Dios la castigaría y diría, mi mano está contra ti por siempre. ¿Sabes qué, Noemí? Eres un completo fracaso.
Deberías alegrarte de que te voy a aceptar de vuelta en Belén y no ser parte de la sacudida de la ciudad que es conmovida espiritualmente por tu obediencia. Ella no creía que Dios pensara así, pero Dios se lo estaba revelando. Eso es lo que él pensaba de ella y de su situación. Si nos proponemos volver a casa, ustedes se sorprenderán de lo que Dios tiene que decir. Adorémosle en este momento y dejemos que a través de su espíritu los toque profundamente. En el nombre de Jesús. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way. Have your way in me. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my soul. Lord, I live for you. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way. Lord, I give you my heart. We give you our soul. God, we wanna live for you. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way in me. Lord, I give you my heart. We lay it at your feet, Lord. If you can use anything, use us. Every breath that I take, every moment, have your way in me. Señor, oro por aquellos que se sienten desanimados y con un gran peso. Avívalos ahora. Tú vas a escuchar todas las oraciones. Todas las oraciones por sus hijos e hijas. Todas las oraciones por sus matrimonios. Oro, Señor, que todos hemos sido Noemí. Todos nosotros, Señor, hemos llegado a la conclusión errónea de que debemos vivir en el plan B y que tú no nos usarás como siempre has pretendido. Qué gran mentira la de nuestro acusador de los hermanos. Dios, muchas veces es nuestro quebrantamiento lo que nos permite volver a escucharte. Y es nuestro dolor lo que nos hace comprender cuán profundamente somos amados por ti. Por eso te pido que inundes esta congregación con el amor de Jesucristo, de una manera que no pueda ser arrebatado ni engañado. Te doy gracias, Señor. Tú los amas. Y mientras cantábamos esa canción, tú vienes a nosotros siempre que fracasamos, cuando tomamos decisiones equivocadas. Te doy gracias una vez más por hablar con nosotros. Y es el amor de Jesucristo lo que nos mantendrá creyéndote. Será el amor revelado de Jesucristo por cada persona en este altar, oh Dios, lo que los transformará. Y simplemente te doy las gracias. Tú eres el Dios que eres. ¿Eres tan maravilloso? Te doy gracias. Permítenos profundamente escuchar esto, no por lo que vamos a hacer, sino por lo que tú has hecho por nosotros. Te agradezco que la lámpara nunca se apagara, porque tú no eres un amigo voluble, eres un Dios que murió por nosotros. Tú cargaste con nuestro pecado para que pudiéramos quedar libres.
Y te doy gracias por la libertad que hay hoy aquí, un amor renovado por Jesucristo. Te doy gracias porque impactaremos la ciudad, porque servimos a un Dios, quien nos ama y el amor nunca falla. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. We give you glory, God. We give you glory, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Greater things are still to come. Greater things are still to come. Greater things are still to be done in this city. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Dios, creemos tu informe, Dios. Creemos lo que dices de nosotros, Señor Dios. Señor, somos tus hijos. Lord, I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Oh, I am, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I am a child of God. Yes, God. I am a child. I am a child of God. Yes, God. I am a child of God. Oh, we are. I am a child of God. Oh, I am a child of God. Whom the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In the Father's house. In the Father's house. There's a place for me. I am a child of God. Yes, I am. Come
la economía de Dios cuando hemos fallado, cuando hemos tomado decisiones equivocadas, cuando de verdad la hemos embarrado. Solo en la economía de Dios Él dice, yo uso eso para mi gloria. No te lo echo en cara. Solo cuando sentimos que hemos fallado y que ya no somos confiables, Dios dice, no, de hecho, así es como transfieres tu confianza de ti hacia mí. Ahí es donde viene la gloria. Y solo quiero decir que si alguien ha venido con la cabeza gacha, aunque tengas una cara sonriente en público, pero por dentro te has sentido como un fracaso inservible, yo oro para que esa mentira se rompa por completo en las profundidades de su amor por ti. Y solo en su economía Él nos hace útiles a través de nuestros fracasos y de donde nos hemos quedado cortos. Él dice, por eso te amo. Tengo que amarte hasta que confíes en mí y que aún así te usaré, te cambiaré. No te dejaré así. Tengo un futuro. Te he dado dones y talentos que voy a usar para mi gloria. Pero no te descalifiques a ti mismo porque yo no lo he hecho. Yo te he amado y continuaré amándote. Y tu poder es que cuando cuentas tu testimonio, cuentas la historia real y Dios va a recibir la gloria. Dios los bendiga. Times Square Church. Esta ciudad está siendo impactada en el nombre de Jesús. Los amamos.